La noche se había apoderado de Monterrey como un gigantesco telón oscuro que descendía lentamente, cubriendo edificios, calles y parques con una sombra densa, húmeda y fría. El viento soplaba con un filo cortante que se colaba por las rendijas de las ventanas y doblaba las esquinas, levantando bolsas de basura y arrastrando hojas secas que danzaban sin rumbo. Ernesto Cárdenas descendió los anchos escalones de mármol del edificio corporativo con la elegancia de quien ha pasado décadas en trajes a la medida, ajustándose el abrigo de lana italiana sobre los hombros. Bajo ese abrigo, su traje gris oscuro estaba impecable, como si nada pudiera arrugarlo ni ensuciarlo, pero en su interior cargaba con un peso que la ropa no podía ocultar. Había pasado todo el día en reuniones que parecían no tener fin, negociaciones donde cada palabra contaba y contratos que podían redefinir el rumbo de su empresa. Sin embargo, esa noche no era solo el cansancio lo que le tensaba el pecho, sino una sensación extraña, un cosquilleo de advertencia que intentaba ignorar. Su secretaria, Clara, había cancelado a última hora una cena de trabajo que tenía con un inversionista extranjero, argumentando problemas de seguridad vial debido a una manifestación en otra zona de la ciudad. Él había aceptado sin protestar, aunque le pareció un motivo débil. No era la primera vez que escuchaba advertencias así, pero Ernesto siempre había tenido la tendencia de confiar en la gente, un rasgo que su difunta esposa Laura llamaba ingenuidad peligrosa. No todos piensan como tú, Ernesto. No todos tienen buenas intenciones, solía decirle con una mezcla de cariño y preocupación. Él siempre le respondía que, a pesar de todo, era mejor creer en la bondad de las personas. No sabía que esa fe ciega en la gente estaba a punto de costarle más de lo que jamás imaginó. Caminaba hacia el estacionamiento subterráneo con paso tranquilo, pero su mente no estaba en la calle. Pensaba en los próximos movimientos para asegurar el proyecto del puerto, en cómo blindar la inversión de competidores voraces, y en el correo que había recibido esa mañana con un tono extraño, firmado por un remitente desconocido. No había comentado nada de eso a nadie, ni siquiera a Arturo, su socio de más de 30 años. El asfalto húmedo reflejaba las luces de neón de un anuncio parpadeante, creando manchas de colores que se movían al ritmo del viento. El eco de sus pasos parecía demasiado fuerte en aquel silencio. Fue entonces cuando notó, en el rabillo del ojo, 3 siluetas que emergían de la penumbra, justo entre 2 camionetas estacionadas. No reconocía sus rostros y la forma en que se movían, lenta pero decidida, hizo que su estómago se contrajera. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien, pero en lugar de reaccionar, su mente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez solo eran empleados del estacionamiento, tal vez buscaban su coche. Ese momento de duda fue todo lo que necesitaron. Señor Cárdenas, dijo una voz grave, seca, sin un gramo de cortesía, acompáñenos. Antes de que pudiera responder, unas manos fuertes lo empujaron contra el costado de una furgoneta negra. El metal frío le golpeó la espalda y un dolor agudo le recorrió el costado. Sintió el olor a grasa vieja y combustible flotando en el aire, mezclado con el aroma metálico del miedo que empezaba a treparle por la garganta. No sé quiénes son ni qué quieren, intentó decir, pero una mano áspera lo sujetó del cuello de la camisa mientras otra le inmovilizaba los brazos. El chirrido de la puerta corrediza resonó como un grito metálico que se tragó el resto de sus palabras. Adentro, ordenó otra voz, más joven pero igualmente fría. Ernesto trató de resistir, apoyando los pies contra el pavimento, pero un empujón enérgico lo lanzó. Dentro del vehículo, sus rodillas golpearon el suelo de metal y un dolor punzante le subió por las piernas. La puerta se cerró con un golpe seco que sonó a sentencia. Una venda áspera le cubrió los ojos, oscureciendo todo, y sintió como unas cuerdas mordían sus muñecas con una presión que pronto se convirtió en ardor. El corazón le latía tan rápido que podía escucharlo en sus oídos. El motor arrancó y la furgoneta comenzó a moverse, llevándolo lejos de todo lo que conocía. En medio del traqueteo del vehículo, captaba fragmentos de conversaciones. No podía distinguir todas las palabras, pero algunas se repetían: mensaje, aprender, no volverá a hacerlo. Intentó buscar un patrón, relacionar esas frases con algún negocio reciente, algún trato roto o algún competidor resentido, pero cada vez que creía acercarse a una respuesta, el miedo le interrumpía como un martillo. El viaje parecía eterno. No sabía si habían pasado minutos o horas.
En ciertos momentos, el silencio en el interior del vehículo era tan denso que podía escuchar el crujido de su propia respiración, en otros, sentía el roce de alguien muy cerca de su oído, susurrando frases que no siempre lograba comprender, pero cuyo tono era suficiente para helarle la sangre. No vas a olvidar esta noche, alguien tiene que enseñarte respeto, aquí mandamos nosotros. No lo golpeaban con brutalidad física, pero cada palabra estaba diseñada para infiltrarse en su mente, para sembrar una semilla de terror que germinara mucho después de que todo terminara. Ernesto, que durante décadas había controlado reuniones, mercados y negociaciones con una precisión quirúrgica, se encontraba ahora reducido a un cuerpo tembloroso atado en la oscuridad, sin control de nada. El vehículo se detuvo bruscamente y el sonido del freno resonó como un disparo. Unas manos lo arrastraron hacia afuera. Sintió el cambio inmediato en el aire, el olor a basura húmeda, el frío cortante que le arañaba la piel a través de la ropa rasgada. La venda le fue retirada de golpe y tuvo que parpadear varias veces para que sus ojos se acostumbraran a la débil luz de una farola intermitente. Estaba en un callejón estrecho, con paredes pintadas de grafitis, charcos de agua sucia y montones de bolsas negras apiladas. Los hombres no dijeron nada. Uno de ellos lo empujó hacia el centro del callejón, y luego todos se dieron la vuelta y desaparecieron por donde habían venido, dejando tras de sí solo el ruido de pasos que se apagaban en la distancia. Ernesto se quedó de pie, temblando, hasta que sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Las cuerdas que le habían atado las muñecas le habían dejado marcas profundas, y cada vez que movía las manos sentía una punzada aguda. El frío se metía bajo su abrigo roto y lo mordía hasta los huesos. La soledad del lugar era absoluta, y la única certeza que tenía en ese momento era que algo muy calculado y muy personal había sucedido esa noche. El callejón estaba tan silencioso que cada gota de agua que caía desde una tubería oxidada sonaba como un golpe en el interior de la cabeza de Ernesto. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo abandonaron allí, pero su cuerpo comenzaba a resentirse con una rapidez alarmante. La humedad del suelo se filtraba a través de sus pantalones, y el frío le calaba los huesos como si fuera un animal empapado atrapado en una trampa. Intentó levantarse, pero sus piernas se negaban a obedecer, temblaban con espasmos que le recordaban a las veces que había visto a los boxeadores en televisión después de recibir un golpe certero en el hígado. La ropa estaba desgarrada, con hilos sueltos colgando como recuerdos frágiles de la vida pulcra que llevaba apenas unas horas antes. El abrigo de lana italiana, su orgullo discreto, tenía una rasgadura enorme en la parte trasera y manchas de suciedad mezcladas con algo que, al mirarlo más de cerca, parecía sangre seca. Trató de respirar hondo para calmarse, pero cada bocanada de aire traía consigo un sabor agrio de metal oxidado, basura fermentada y humedad estancada. Los sonidos de la ciudad parecían lejanos, como si un muro invisible lo separara de cualquier posibilidad de ayuda. Apenas a unos metros, entre las sombras, algo se movió. No era un hombre, ni un gato buscando restos de comida, sino una silueta pequeña, frágil, que se deslizó hacia él con una cautela extraña. La luz parpadeante de la farola permitió distinguir que era una niña, no mayor de 8 años, con el cabello enmarañado y la cara parcialmente oculta bajo un gorro demasiado grande para su cabeza. Vestía ropa vieja, probablemente heredada, y en sus pies llevaba unos tenis rotos por los que se asomaban calcetines de distinto color. Ernesto la miró sin comprender qué hacía una criatura tan pequeña sola en un lugar como ese, a esa hora. Ella se detuvo a un par de pasos, observándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como quien evalúa si acercarse a un perro herido o alejarse antes de que muerda. ¿Te duele?, preguntó con una voz suave, pero firme, que no parecía temer la oscuridad ni la situación. Ernesto tragó saliva antes de responder, consciente de lo extraño que sonaba su propia voz en ese momento, ronca y quebrada. Un poco, admitió. ¿Dónde estamos? La niña alzó los hombros con un gesto indiferente, como si las coordenadas exactas no importaran en su mundo. En un lugar que nadie quiere venir, contestó, y sus palabras no fueron una advertencia, sino una simple declaración de hechos. Luego, sin decir más, comenzó a desabrochar el único abrigo que llevaba. Era una prenda raída, con parches de tela cosidos a mano y un cierre que parecía a punto de desprenderse. Ernesto se incorporó un poco, intentando disuadirla. No tienes que hacer eso, dijo, sintiendo una mezcla de vergüenza y desconcierto. La niña lo miró con una seriedad impropia para su edad,
Tengo frío todos los días, replicó. Tú tienes frío solo hoy. Y sin esperar respuesta, se lo colocó suavemente sobre los hombros. El abrigo estaba tibio, impregnado de un olor que mezclaba polvo, humo de leña y algo dulce, quizás el recuerdo de un lugar donde todavía había cariño. Ese simple gesto lo atravesó más que cualquier palabra. Ernesto, que había firmado cheques millonarios sin pestañear, sintió que aquello valía más que todo lo que guardaba en sus cuentas. Gracias, murmuró, pero la niña ya estaba revisando una pequeña bolsa de tela que llevaba colgada del cuello. Sacó de ella un trozo de pan envuelto en una servilleta y se lo ofreció. Come. No es mucho, pero sirve. Él lo tomó con manos temblorosas, dudando si debía aceptarlo. Una parte de él quería devolverlo, pero otra sabía que rechazarlo sería un insulto. Dio un pequeño mordisco, y el pan, aunque duro, le supo a vida. Mientras comía, la niña se sentó a su lado, apoyando la espalda contra la pared húmeda. No hizo preguntas sobre quién era ni qué le había pasado. Simplemente compartió su silencio. Pasaron unos minutos así, hasta que Ernesto se atrevió a romperlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella dudó un segundo antes de responder. Me dicen Lía. ¿Dónde están tus padres, Lía? No sé, contestó sin dramatismo, como si fuera una respuesta que había repetido muchas veces y que ya no dolía. Ernesto no insistió. Algo en su mirada le dijo que no era una historia para esa noche. En cambio, miró hacia el final del callejón, donde un grupo de sombras se movía en la distancia. El miedo volvió a apoderarse de él, pero Lía pareció notarlo y se levantó. Te vas a quedar aquí un rato más, dijo. Pero si alguien viene, no hables. Solo espera. Ernesto asintió, aunque no comprendía del todo a qué se refería. La niña se perdió entre las sombras con pasos ligeros, como si conociera cada grieta del callejón. Minutos después, regresó con una botella de plástico medio llena y un pañuelo. Con cuidado, comenzó a limpiar la sangre seca de su rostro, sin hacer preguntas, como si ayudar a un extraño maltrecho fuera parte de una rutina que había aprendido demasiado pronto. Ernesto no sabía cuánto tiempo estuvo allí, envuelto en ese abrigo ajeno, escuchando los ruidos lejanos de la ciudad y los pasos cortos de Lía moviéndose a su alrededor. Pero por primera vez en toda la noche, sintió algo parecido a seguridad. Una seguridad frágil, improbable, pero real. La madrugada avanzaba con lentitud, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese callejón. El viento helado se colaba por las rendijas invisibles, levantando pequeños torbellinos de polvo y basura que bailaban brevemente antes de desvanecerse. Ernesto seguía sentado contra la pared, envuelto en el abrigo de Lía, sintiendo un calor extraño, no suficiente para eliminar el frío, pero sí para mantenerlo consciente. Su respiración salía en nubes pequeñas y rápidas, recordándole que aún estaba vivo, aunque cada músculo de su cuerpo pareciera contradecirlo. Lía no había dejado de moverse. Ahora estaba a pocos pasos, recogiendo latas vacías y trozos de cartón, organizándolos en una esquina del callejón como si estuviera preparando un refugio improvisado. Trabajaba en silencio, concentrada, con la determinación de alguien que no tenía tiempo para distraerse. Ernesto la observaba, preguntándose de dónde provenía esa calma. En sus negocios había conocido a adultos que, ante una crisis, perdían toda capacidad de acción. Y, sin embargo, allí estaba esa niña, resolviendo la noche como si fuera un rompecabezas que ya había armado muchas veces. No deberías estar aquí, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Ella se encogió de hombros. No debería estar en muchos lugares, pero aquí no me molestan. Ernesto sintió un peso en el pecho, no físico sino emocional. Él había pasado la vida en oficinas con alfombras gruesas y paredes insonorizadas, rodeado de gente que lo llamaba «señor», con una sonrisa automática. Ahora, sentado en el suelo húmedo, se encontraba frente a una niña que lo trataba como a un igual, sin reverencias ni segundas intenciones. «¿Y si vienen esos tipos que vi antes?», preguntó, con un hilo de preocupación. «No vendrán», respondió ella, sin dejar de acomodar los cartones. «Y si vienen, saben que aquí no hay nada para ellos». Ernesto quiso creerle, aunque sabía que en lugares como ese, la violencia no pedía permiso. Lía terminó su pequeño trabajo y se acercó de nuevo, colocando un trozo de cartón doblado bajo él para aislarlo del suelo. «Esto ayuda un poco», dijo, y luego se sentó frente a él, cruzando las piernas.
¿Por qué estabas ahí tirado? Ernesto dudó. Podía inventar algo, pero ¿para qué? Al final, dijo lo esencial, me secuestraron. Lia parpadeó, sin mostrar sorpresa, ¿y te soltaron? No exactamente. Me dejaron aquí. Creo que pensaban que no podría moverme. Ella asintió, como si confirmara una teoría, entonces no saben que sigues vivo. Ernesto no respondió. No quería pensar en la posibilidad de que regresaran. Prefirió concentrarse en la niña, en su serenidad inquietante. ¿Siempre estás sola?, preguntó. A veces no, respondió ella. Pero casi siempre. Hubo un silencio breve, roto solo por el sonido lejano de un motor. Lia se tensó por un momento, mirando hacia la entrada del callejón, pero luego relajó los hombros. Es solo un camión de basura, murmuró. Ernesto, acostumbrado a confiar en escoltas y choferes, se sentía como un turista perdido en un país desconocido. Dependía por completo de esa niña, y eso le resultaba tan humillante como reconfortante. ¿Tienes hambre?, preguntó ella de repente. Un poco, admitió. Ella sacó de su bolsa otro trozo de pan, más pequeño que el anterior, y se lo dio. Ernesto lo tomó sin discutir. Mientras masticaba, pensó en cómo algo tan simple podía parecer un banquete. Mañana, cuando salga el sol, ¿podrás volver a tu casa?, preguntó Lia. Ernesto dudó. No sé si es seguro, no sé si debería ir. Ella lo observó con atención, como si midiera su respuesta. Si te quedas aquí, no será seguro. Ernesto entendió la indirecta. Necesitaba moverse, buscar ayuda, pero su cuerpo todavía no respondía. Voy a ayudarte a caminar cuando haya más luz, dijo ella, como si ya hubiera tomado la decisión. Por ambos. Conozco un lugar donde puedes esconderte un rato. Ernesto la miró, intrigado. ¿Y tú? Yo siempre encuentro dónde quedarme. No te preocupes. Esa respuesta le dejó un sabor amargo. Quiso decirle que él podía ayudarla, que podía darle algo mejor que un callejón y un abrigo viejo, pero sabía que prometer en la oscuridad era fácil, y cumplirlo era otra historia. Durante un largo rato, ninguno habló. El frío se volvió más intenso, y Ernesto comenzó a notar que sus párpados se volvían pesados. Lia, al verlo, se levantó y lo sacudió ligeramente. No te duermas mucho. Aquí, si duermes demasiado, no despiertas. Ernesto asintió, obligándose a mantener los ojos abiertos. No sabía si era por el frío, por las heridas o por algo más profundo, pero sentía que cada minuto que pasaba allí lo cambiaba de forma irreversible. Cuando al fin el cielo comenzó a aclarar, con una luz grisácea filtrándose entre los edificios, Lia se levantó y le tendió la mano. Vamos. Ernesto intentó incorporarse. Le dolió todo, pero logró ponerse de pie apoyándose en ella. Era ridículo, un hombre alto, robusto aunque maltrecho, apoyado en una niña flaca y menuda. Avanzaron lentamente hacia la salida del callejón. Afuera, la ciudad despertaba con ruidos de motores, pasos apresurados y voces que discutían sobre cosas triviales. Ernesto se dio cuenta de que, a pesar de estar tan cerca, ese mundo y el del callejón parecían universos diferentes. Lia lo guió por calles estrechas, evitando las avenidas principales. No hablaba, pero cada giro parecía calculado para pasar desapercibidos. Finalmente llegaron a una puerta metálica oxidada, escondida detrás de un taller mecánico abandonado. Lia golpeó 3 veces y esperó. Unos segundos después, un hombre mayor, encorvado y con una barba gris, abrió apenas una rendija. La miró, luego miró a Ernesto, y sin decir nada les hizo un gesto para que entraran. El interior olía a aceite, madera vieja y algo de café recalentado. Había un par de sillones rotos, una mesa con herramientas y, al fondo, una estufa improvisada. «Puedes quedarte aquí un rato», dijo Lia. Él no hace preguntas. Ernesto la miró, y en ese instante comprendió que lo que había vivido esa noche no se le borraría nunca. El interior del taller parecía un refugio detenido en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, huellas de aceite y grasa acumuladas durante años. El aire era denso, cargado de ese olor inconfundible de metal viejo, madera húmeda y café recalentado que parecía haber estado sobre la estufa desde hacía horas. Ernesto sintió un ligero alivio al cruzar el umbral, no porque el lugar fuera acogedor, sino porque al menos allí no soplaba el viento helado que lo había acompañado toda la noche.
El hombre mayor, aquel que había abierto la puerta, cerró de inmediato y se quedó observándolo con un gesto que no era hostil, pero tampoco cordial. Sus ojos eran pequeños, hundidos, y parecía medir a Ernesto con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Lía, como si ya conociera el protocolo, dejó su bolsa en un rincón y se sentó en uno de los sillones desvencijados. «Está herido», dijo señalando a Ernesto. «Necesita descansar». El hombre no respondió enseguida. Caminó lentamente hasta una pequeña mesa, tomó una taza de café y la dejó frente a Ernesto. «Bébelo despacio», murmuró finalmente, con una voz grave y áspera. «Aquí no se pregunta de dónde viene la gente, pero si esperamos que no traigan problemas». Ernesto asintió, entendiendo que aquello era tanto una advertencia como una norma. Tomó la taza. El líquido estaba tibio, y aunque el sabor era amargo y quemado, le resultó reconfortante. «Gracias», dijo, apenas por educación. Lía se levantó y empezó a buscar algo en una caja metálica que había junto a la estufa. Sacó unas vendas, un frasco de alcohol y un par de trapos limpios. «Siéntate aquí», ordenó señalando una silla junto a la luz. «Voy a limpiar las heridas». Ernesto no protestó. Se sentó y dejó que la niña comenzara su trabajo. El escozor del alcohol le arrancó un par de muecas, pero no dijo nada. Mientras Lía trabajaba, el hombre mayor se encendió un cigarro y se quedó observándolos desde el otro extremo del taller. «Esa niña hace más que muchos adultos», comentó sin apartar la vista. «Pero también se mete en lugares donde no debería. Si no lo hiciera, yo estaría muerto», respondió Ernesto con sinceridad. El hombre soltó una pequeña risa, seca, casi irónica. «Eso es lo que digo, siempre termina salvando a alguien, pero a costa de ella misma». Ernesto sintió un impulso de preguntar más, pero se contuvo. No era momento de interrogar. En cambio, dejó que Lía terminara de vendarle el brazo y el costado. Cuando acabó, ella dio un paso atrás para evaluar su trabajo. «Por ahora estás bien. Pero no puedes quedarte quieto mucho tiempo». Ernesto la miró, cansado. «No tengo a dónde ir, siempre hay a dónde ir, aunque no te guste el lugar», dijo ella, con un tono que no admitía réplica. El hombre mayor apagó el cigarro contra una lata vacía y se acercó. «Puedes quedarte hasta la noche. Después, será mejor que te muevas». Ernesto frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque aquí todo el mundo mira, incluso cuando parece que no. Y si alguien te busca, lo sabrán». Ernesto sintió un escalofrío. No quería arrastrar a esas personas a su problema. «Entiendo». Pasaron las horas en un silencio interrumpido solo por el crepitar de la estufa y el golpeteo ocasional de algún objeto que caía en la calle. Ernesto intentó descansar en uno de los sillones, pero su mente no se lo permitió. Recordaba fragmentos confusos del secuestro, voces distorsionadas, el olor a cuero del saco que le colocaron en la cabeza, y esa sensación de impotencia que le carcomía más que el dolor físico. En algún momento, Lía se le acercó con un pedazo de pan y un trozo de queso. «Come. No es mucho, pero ayuda». Ernesto lo aceptó. Mientras masticaba lentamente, pensó en lo irónico que resultaba. Había pasado años rodeado de banquetes, y ahora valoraba como un tesoro un bocado sencillo. El hombre mayor, desde su rincón, parecía sumido en sus propios pensamientos. A ratos, lanzaba miradas rápidas hacia la puerta, como si esperara que en cualquier momento alguien fuera a golpearla. Ernesto empezó a notar que Lía también estaba más inquieta. «¿Pasa algo?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondió ella, pero no lo convenció. Afuera, la luz del día comenzaba a apagarse y las sombras se alargaban. Con ellas, regresaba el frío, pero también algo más, esa sensación de que algo se acercaba. El hombre mayor finalmente habló. «Es mejor que te vayas antes de que oscurezca del todo». Ernesto miró a Lía, buscando una señal. «Iremos por la calle de atrás», dijo ella. «Hay menos gente y menos ojos». Ernesto se puso de pie, sintiendo que cada movimiento le costaba el doble. El hombre mayor le tendió una chaqueta vieja. «No es bonita, pero te cubrirá un poco». Ernesto la aceptó con un gesto de gratitud. Antes de salir, el hombre añadió: «Si no te encuentran, mejor. Si te encuentran, que no sea aquí». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras Lía abría la puerta trasera. La calle de atrás era estrecha, con paredes altas que proyectaban sombras densas. Avanzaron despacio, con Lía al frente y Ernesto siguiéndola de cerca.
A cada paso, él sentía que se alejaba de cualquier lugar seguro, pero también que no tenía otra opción. El viento nocturno empezó a soplar con fuerza, y Ernesto se ajustó la chaqueta mientras miraba alrededor. La ciudad parecía más hostil bajo la penumbra. Pasaron junto a un grupo de hombres que conversaban en voz baja. Uno de ellos levantó la vista y observó a Ernesto con curiosidad. Lía apretó el paso. «No mires atrás», susurró. Ernesto obedeció, aunque la tensión en su espalda creció. Siguieron caminando hasta llegar a un cruce donde las luces parpadeaban débilmente. Lía se detuvo un segundo, evaluando las opciones, y luego tomó la calle más oscura. «Por aquí llegaremos a un sitio donde podrás esconderte», dijo. Ernesto se preguntaba qué clase de sitio podía existir al final de una calle como esa, pero decidió no preguntar. En ese momento, cada paso dado junto a Lía era su única garantía de no desaparecer. La calle que habían tomado parecía tragarse la poca luz que quedaba. Los faroles, cuando existían, apenas iluminaban un círculo de adoquines húmedos, y el resto quedaba envuelto en sombras densas. El silencio estaba roto solo por el eco lejano de pasos y el goteo constante de alguna cañería rota. Ernesto sentía que cada sonido era más fuerte de lo que debía ser, como si la oscuridad amplificara cualquier ruido. Lía caminaba con determinación, aunque de vez en cuando giraba la cabeza para comprobar que nadie los seguía. Su figura, delgada y envuelta en un abrigo raído, parecía demasiado frágil para enfrentarse al mundo que los rodeaba, y sin embargo, Ernesto empezaba a sospechar que esa niña conocía cada rincón peligroso de la ciudad y sabía moverse como un fantasma entre ellos. Doblaron en una esquina estrecha, tan oscura que Ernesto apenas podía distinguir el contorno de las paredes. Allí, Lía se detuvo un instante y apoyó la mano contra la superficie fría del ladrillo. «Escucha», dijo en voz baja. «Si nos siguen, tenemos que llegar antes al lugar. No podemos correr, así que mantén el paso». Ernesto asintió. A esas alturas confiaba en ella más que en cualquier adulto que hubiera conocido esa noche. Avanzaron un par de calles más hasta que, de pronto, una figura emergió de una sombra cercana. Ernesto sintió el impulso de retroceder, pero Lía no se movió. «Tranquilo», murmuró ella. «Es un amigo, más o menos». La figura se acercó y bajo la luz tenue de un farol se reveló un joven de unos 20 años, con ropa manchada y una bufanda cubriéndole parte del rostro. Sus ojos, sin embargo, estaban alerta. «¿Qué haces aquí, Lía?», preguntó, ignorando a Ernesto. «Sabes que esta zona no está tranquila, justo por eso vengo», respondió ella. «Necesito que nos abras». El joven la miró fijamente, luego pasó la vista a Ernesto, evaluándolo como si fuera un paquete sospechoso. «¿Quién es? Alguien que no debería estar en la calle esta noche», dijo Lía sin entrar en detalles. El joven suspiró y asintió. «Síganme». Caminaron tras él hasta llegar a una puerta metálica al final de un pasillo estrecho, tan oxidada que parecía no haberse abierto en años. El joven golpeó 3 veces en un patrón particular y, tras unos segundos, se escuchó el sonido de un cerrojo. La puerta se abrió apenas lo suficiente para dejarlos pasar. Dentro, la temperatura cambió de inmediato, el aire estaba cargado de humedad, pero no era tan frío como afuera. Ernesto notó que se encontraban en un amplio sótano, con lámparas colgantes iluminando mesas llenas de objetos, mantas, ropa vieja, latas de comida, y un par de colchonetas en el suelo. Había otras personas allí, todas con aspecto cansado, algunas durmiendo y otras hablando en voz baja. Lía lo llevó hasta un rincón apartado. «Aquí puedes descansar unas horas», dijo, señalando una colchoneta. «Nadie te molestará». Ernesto se sentó, agradecido por primera vez en mucho tiempo de tener un techo sobre su cabeza, aunque fuera uno tan precario. El joven que los había guiado se acercó a Lía, hablando lo bastante bajo como para que Ernesto apenas escuchara fragmentos. «Problemas, gente buscándolo, peligro». No necesitaba oírlo todo para entender que se referían a él. Cerró los ojos, pero su mente no descansaba. El recuerdo del secuestro volvía como un latido constante. Las voces de sus captores, la oscuridad de aquel lugar, el frío del callejón donde lo habían dejado. Y ahora, esa sensación creciente de que no había escapado del todo, de que seguía siendo una presa. De pronto, uno de los hombres que estaba sentado cerca de la entrada se levantó y se acercó a Lía. «Niña, hay un coche negro afuera, con el motor encendido. No es gente de por aquí».
Lía se tensó y miró de inmediato hacia Ernesto. «Tenemos que irnos». Ernesto se incorporó, sintiendo como el cansancio se transformaba en adrenalina. «¿A dónde?» «A un sitio donde ni siquiera ellos se atreverán a entrar», respondió ella, y sin perder tiempo, tomó una manta y la echó sobre los hombros de Ernesto para disimular su rostro. Salieron por una puerta trasera del sótano, guiados por el joven. El pasillo era largo y angosto, con paredes húmedas y tuberías expuestas. El olor a moho y óxido se intensificaba a cada paso. Finalmente, llegaron a otra salida, que daba a un callejón aún más estrecho que los anteriores. «Sigan por ahí y no se detengan», dijo el joven. «Si los pierden de vista en esta zona, no volverán a encontrarlos». Lía asintió y empezó a caminar rápido, casi obligando a Ernesto a seguirle el ritmo. El callejón desembocó en una serie de pasadizos interconectados, tan retorcidos que Ernesto perdió por completo el sentido de la orientación. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y a veces tenían que girar de lado para poder avanzar. Finalmente, llegaron a una puerta de madera clavada sobre un marco inclinado. Lía golpeó 2 veces y esperó. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció una mujer de rostro severo, con cabello canoso y manos firmes. «Pasa», dijo, mirando a Lía primero y luego a Ernesto. Y rápido. Entraron y la mujer cerró de inmediato. El interior estaba tenuemente iluminado por velas y un par de lámparas viejas. Las paredes estaban cubiertas con mantas colgantes, como si quisieran atrapar el calor. Había un olor a sopa recién hecha y humo de leña. «Aquí puedes estar seguro por esta noche», dijo la mujer. «Pero en cuanto amanezca, tendrás que seguir moviéndote». Ernesto se dejó caer en una silla junto al fuego. Por primera vez en horas sintió un calor real en el cuerpo. Lía se sentó frente a él, mirándolo con una mezcla de cansancio y determinación. «No es un lugar bonito», dijo, «pero te mantendrá vivo hasta mañana». Ernesto la miró, consciente de que sin ella probablemente ya no estaría respirando. «No sé cómo pagarte esto». Lía sonrió apenas. «No tienes que pagarme. Pero si alguna vez puedes ayudar a alguien así como yo lo hago, entonces ya estarás pagando». Ernesto asintió, guardando esas palabras como si fueran una deuda grabada en piedra. Afuera, en algún lugar de la ciudad, el coche negro seguía buscando.